Esto es Estambul, en Turquía. Al oeste está Europa, al este Asia, que se extiende hasta la India y China. Soy Matthew Seddel. En el año 334 a.C., Alejandro, soberano del pequeño estado griego de Macedonia, cruzó este paso marítimo y se dirigió hacia el este, al encuentro del poderoso imperio persa gobernado por Darío III. Tanto Alejandro como Darío tenían una común ambición: gobernar todo el mundo conocido. En la guerra que iniciarían, el vencedor se quedaría con todo. La batalla decisiva se libró 3 años después, el 1 de octubre de 331 a.C., en la polvorienta llanura de Gaugamela. Con la nueva tecnología de videojuegos, están a punto de ver esta gran batalla como nunca se ha visto. La gran cantidad de soldados, las formaciones de las tropas, cómo combatieron y cómo se ganó la batalla. Vean la lucha como a los generales les habría gustado verla en Batallas Decisivas. Batallas Decisivas. Gaugamela. Los acontecimientos que condujeron a esta gran batalla se iniciaron muy lejos de las polvorientas llanuras de Persia. En el año 356 a.C., el rey de Macedonia, Filipo, y su mujer Olimpia tuvieron un hijo que llamaron Alejandro. Filipo era el rey más poderoso de la Grecia de entonces, pero le resultaba muy difícil mantener unidos los diferentes estados. Contemplaba la guerra contra el viejo enemigo griego, Persia, como una forma de unir Grecia y de obtener el poder. Pero Filipo tenía problemas domésticos. Teniendo ya 6 esposas, en el 337 a.C. se casó con la séptima, una joven adolescente llamada Cleopatra. Olimpia se puso furiosa porque temía que su hijo Alejandro nunca llegara a convertirse en rey. Al año siguiente, el 336 a.C., Filipo fue asesinado. Se sospechó que el asesinato había sido organizado por Olimpia, pero tal y como ella deseaba, su hijo Alejandro, de 20 años de edad, heredó tanto el trono de Filipo como su ambición por conquistar Persia. Creo que Persia simbolizaba para Alejandro el dragón que debía matar. Era como el saqueo Troya multiplicado por 100. El imperio persa era inmenso, pues abarcaba Turquía, Irak, Irán, Afganistán y el norte de la India. Pero su gran dimensión solo animó a Alejandro. Era un personaje insaciablemente curioso que quería contemplar las tierras que había más allá de Persia y el océano que se creía que rodeaba a Europa y Asia en los confines del mundo entonces conocido. Alejandro era a la vez un cazador y un conquistador, y su ambición no tenía límite. Su primera tarea era vencer al imperio persa de Darío III. La segunda, recuperar los territorios del antiguo imperio persa, del que había oído hablar y que se había extendido hasta el Hindu Kush, que actualmente es Pakistán. El tercer objetivo era alcanzar el límite que los griegos creían que era el océano. Quería seguir adelante hasta llegar al océano oriental. Deseaba competir con Aquiles y con Heracles, y quería que su nombre perdurara para siempre. En el año 334 a.C. llegó aquí a Turquía con un ejército de 40.000 hombres. Aunque prácticamente todos eran macedonios, también había tropas del resto de Grecia y una gran cantidad de mercenarios. En el corazón del ejército estaba la caballería Hatairoi, que significa de compañeros, una unidad de élite de unos 1.600 hombres. La contribución personal de Alejandro fue dirigir en persona esta gran fuerza de caballería, tarea que hacía desde los 18 años. Así que las tropas sabían que su líder no estaba allí solo por ser el hijo del rey anterior, sino porque era uno de los mejores jinetes de todo el ejército. La caballería Hatairoi de Alejandro era probablemente la mejor caballería que ha existido en la historia de la humanidad. Eran compañeros del rey, la élite de Macedonia que podía llamar a Alejandro por su nombre, y eran sus amigos. Los persas enviaron a su vez un ejército para hacer retroceder a ese joven advenedizo al otro lado del Helesponto. Las dos fuerzas se encontraban junto al río Gránico. Alejandro condujo a la caballería al otro lado del río. Se dirigió directamente hacia Mitrídates, el yerno de Darío, hundiéndole la lanza en la cara y matándole instantáneamente. 2 generales persas atacaron a Alejandro. Uno le abolló el casco con un golpe de espada, pero Alejandro logró terminar con él.
El segundo general le atacó con un hacha, pero al levantarla, uno de los compañeros de Alejandro le cortó el brazo a la altura del hombro. El resto de la caballería y la infantería macedonias cruzaron rápidamente el río, haciendo huir a los persas. Alejandro continuó su avance hacia el este a través de Asia Menor. Creía que el destino le reservaba un futuro grandioso. El rey persa Darío decidió ocuparse personalmente de él. Reunió otro ejército y fue al encuentro de los macedonios en noviembre del año 333 a.C., en Isos. Darío superaba ampliamente en número a Alejandro, pero el campo de batalla no era lo bastante extenso para que pudiera sacar provecho de su ventaja numérica. Nuevamente, la caballería de Alejandro destrozó las líneas persas. Darío huyó tan precipitadamente que dejó atrás a su madre, a su mujer y a sus hijas, que se convirtieron en prisioneras de Alejandro. Mientras tanto, miles de tropas persas fueron interceptadas mientras se retiraban. Estas victorias convirtieron a Alejandro en amo y señor de todas las tierras al oeste de su avance. También conquistó Egipto, que llevaba 200 años en manos persas. Alejandro viajó hasta el país del Nilo y como nuevo faraón de Egipto fundó la ciudad de Alejandría. Entonces hizo un peregrinaje de centenares de kilómetros a través del desierto hasta el altar del dios Amón, que estaba en el oasis de Sigua, cerca de la frontera con Libia. Las preguntas que se le hacían a Amón se respondían a través de un sacerdote. Alejandro le preguntó: ¿gobernaré el mundo entero? Parece que la respuesta fue que sí, pero los sacerdotes fueron más allá. Se dirigieron a Alejandro llamándole hijo del dios. 2000 años después de su peregrinaje por el desierto, seguían existiendo monedas griegas con la representación de Alejandro como dios carnero. Aquellos que le conocían aseguraron que Egipto le había cambiado. Él creía que se había vuelto divino e invencible. En julio del año 331 a.C., su ejército estaba listo para avanzar hacia el este, hacia el corazón de Persia. 3 meses más tarde cruzó los ríos Éufrates y Tigris. Darío, que había aprendido de su derrota en Isos, le esperaba en la llanura de Gaugamela, nombre que significa la casa del camello. Darío escogió luchar allí para poder usar su caballería y sus carros a pleno rendimiento. Lo arriesgaba todo para poder detener a Alejandro definitivamente, ya que si éste derrotaba a su ejército, todo el imperio persa quedaría en manos de un nuevo líder, Alejandro Magno. La batalla de Gaugamela. Estamos en el año 331 a.C. Alejandro Magno lucha contra el ejército de Darío de Persia. Está en juego el control de Asia desde el Mar Negro hasta la frontera de la India. El ejército de Darío era una fuerza enorme de unos 250.000 hombres, cifra 5 veces superior al ejército de Alejandro. Curcio Rufo, historiador de la época, escribió que el ejército persa reptaba por el desierto. Al frente iba la caballería, procedente de todas partes del imperio. A continuación estaban las tropas de infantería de élite, conocidas por el nombre de inmortales, porque nunca dejaban que fueran menos de 10.000 hombres. 10.000 lanceros, 30.000 soldados a pie y 400 caballos reales. 600 mulas y 300 camellos llevaban el tesoro del rey, que en la actualidad valdría más de 3.000 millones de dólares. En comparación, el ejército de Alejandro era burdo e improvisado, y sobre todo mucho más pequeño, unos 40.000 soldados de infantería y 7.000 de caballería. Pero era un ejército que confiaba en su líder Alejandro, que a la cabeza de su caballería Hatairoi dirigía desde primera línea. Los macedonios eran como una fraternidad. Cada día comían juntos, cenaban juntos, se comportaban como hermanos, primos, tíos. Todo el mundo estaba emparentado con todo el mundo por matrimonio o por consanguinidad. Alejandro adoraba a esos soldados y ellos, a su vez, le adoraban. La llanura de Gaugamela era un terreno adecuado para librar una batalla con carros, pero Darío fue un paso más allá, haciendo nivelar la tierra para formar pistas para los carros. Iba a ser una batalla monumental, el tipo de confrontación para el que se entrenaban los persas. Las grandes dimensiones de este campo de batalla permitirían que Darío enviase todas sus tropas a luchar y que pudiera utilizar su ventaja numérica para aplastar completamente a Alejandro. Uno de los objetivos clave de Darío era romper el grupo de lanceros de la falange. Darío tenía un plan.
Utilizaría carros segadores que eran como carros normales pero dotados de largas cuchillas afiladas en las ruedas, capaces de cortar las piernas a un hombre o las patas a un caballo. Se lanzaban a toda velocidad hacia los grupos de infantería con el fin de romper las filas enemigas y así crear huecos para su propia caballería e infantería. Sabemos cómo desplegó Darío su ejército porque tras la batalla se capturaron sus instrucciones escritas. En el flanco izquierdo se hallaban las caballerías bactriana y escita de las estepas asiáticas. Su trabajo consistía en detener la carga de la caballería Hatairoi. Darío preparó meticulosamente Gaugamela para poder situar una gran cantidad de caballería pesada en el flanco izquierdo, para que Alejandro tuviera que luchar contra una fila tras otra de sus experimentados. Batallas decisivas. Gaugamela. Los acontecimientos que condujeron a esta gran batalla se iniciaron muy lejos de las polvorientas llanuras de Persia. En el año 356 a.C., el rey de Macedonia, Filipo, y su mujer Olimpia tuvieron un hijo, Gaugamela. Con la nueva tecnología de videojuegos, están a punto de ver esta gran batalla como nunca se ha visto. La gran cantidad de soldados, las formaciones de las tropas, cómo combatieron y cómo se ganó la batalla. Vean la lucha como a los generales les habría gustado verla en Batallas Decisivas. Hacia el este, al encuentro del poderoso imperio persa gobernado por Darío III. Tanto Alejandro como Darío tenían una común ambición: gobernar todo el mundo conocido. En la guerra que iniciarían, el vencedor se quedaría con todo. La batalla decisiva se libró 3 años después, el 1 de octubre de 331 a.C., en la polvorienta llanura de... Esto es Estambul, en Turquía. Al oeste está Europa, al este Asia, que se extiende hasta la India y China. Soy Matthew Seddel. En el año 334 a.C., Alejandro, soberano del pequeño estado griego de Macedonia, cruzó este paso marítimo y se llamaron Alejandro. Filipo era el rey más poderoso de la Grecia de entonces, pero le resultaba muy difícil mantener unidos los diferentes estados. Contemplaba la guerra contra el viejo enemigo griego, Persia, como una forma de unir Grecia y de obtener el poder. Pero Filipo tenía problemas domésticos, teniendo ya 6 esposas. En el 337 a.C.